Mil bendiciones, muy buenos días. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de nuestra iglesia FDBA Church les damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de meditaciones diarias. Qué bueno que ya están conectados. Les invito a que compartan este video en sus redes sociales. Pueden hacerle share desde este momento en su página de Facebook y de esta manera podemos llegar a más personas. Mil bendiciones, María Esther Gamarra, qué bueno que ya está conectada. Thaís, qué bueno que ya está conectada también. Y veo también acá que ya está mi esposa, que está atrás de cámaras, siempre apoyando. Mil bendiciones a todos. Y bueno, a todos y cada uno de ustedes que ya se están conectando. Qué bueno que ya estamos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta meditación. Quiero recordarles que estamos meditando lo que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. Por eso hemos elegido esta portada, ¿no? Esta portada la voy a poner aquí para que ustedes la vean. Esta portada nos inspira a profundizar en las escrituras, en lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Un fuerte abrazo también a nuestra hermana Trini, que ya nos está viendo. Sí, aquí ya estamos desde nuestra iglesia transmitiendo en vivo para poder meditar juntos. Estamos en el capítulo 3, estamos a punto de terminar el capítulo 3 del libro, de la carta que escribe Pablo a los Gálatas. Mil bendiciones a todos. Ayúdenos, por favor, a compartir este video. Creemos que en estos tiempos dificultuosos tenemos que llevar la palabra de Dios, llevar el consuelo y el alivio que la palabra de Dios nos provee y de esta manera poder poner nuestro granito de arena y contrarrestar todas estas circunstancias que estamos enfrentando. De verdad que estamos en tiempos dificultuosos, en tiempos en donde hoy más que nunca tenemos que voltear a la palabra de Dios. Así es de que te invito a que vayas por tu Biblia, te invito a que la abras en Gálatas. Vamos a empezar a leer en el capítulo 3, a partir del versículo 24. Quiero aprovechar también para invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. De una manera bien simple, solamente tienes que hacer clic en el link que dejamos en este post y de esa manera puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y poder, poder tener acceso a todos los capítulos que hemos hecho para poder llevar la temática, ¿verdad?, de lo que Dios nos está hablando en esta carta escrita por Pablo a los Gálatas. Capítulo 3, versículo 24 dice de la siguiente manera: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Vemos una vez más que el apóstol Pablo toma este tema de la ley. Durante toda esta carta hemos estado viendo la importancia que hay de explicar y entender el significado y el propósito de la ley, el significado y el propósito del evangelio y el significado y el propósito de la salvación a través de la gracia. Y aunque son temas básicos de doctrina cristiana, es muy importante que día con día estemos meditando en lo que la palabra de Dios nos dice para poderle dar formación a nuestras vidas. Algo que constantemente repetimos en los espacios en los que Dios nos permite tener influencia es que la Biblia es un libro de formación, es un libro formativo. Cuando usted toma cualquier otro libro, está siendo informado.
Hay novelas, hay biografías, hay libros históricos, hay ciencia ficción y todos estos tipos de lectura nos dan información. Alguna real, alguna verídica y alguna ficticia. Pero la palabra de Dios es el único libro en esta tierra que nos da formación. Es el único libro que a través de las historias que encontramos en él podemos encontrar principios que están actuales. Generalmente cuando leemos libros históricos nos remontamos a lo que sucedía en ese tiempo, en las culturas, en las tradiciones, en las costumbres, en las localidades. Pero la palabra de Dios nos deja principios, valores universales, inamovibles, que no han cambiado y que son estos principios que le dan sentido a nuestra vida. Y es por eso tan importante que usted y yo recurramos a estas meditaciones, cortos videos en donde podemos de una manera sistemática prácticamente ir versículo a versículo analizando qué nos quiere decir la palabra de Dios. Y el día de ayer retomamos, después de tener una semana de mucho trabajo, retomamos estas meditaciones y veíamos qué tan necesaria es la ley, la cual no está en contra de la promesa. ¿Qué promesa? La promesa que nos ha hecho el Señor Jesucristo de ser salvos a través de su sacrificio. El sacrificio ya fue hecho, solamente tenemos que depositar nuestra fe en este sacrificio, más que en el cumplimiento de las obras. No nos tenemos que esforzar más por ser buenas personas que creer en Cristo. Dios no nos escogió por ser buenos, somos buenos porque Él nos escogió. Hay una diferencia increíble. No nos escogió el Señor por ser buenos. Nos convertimos en buenas personas porque Él nos escogió. El valor en nuestras personas lo da el Evangelio, lo da Jesucristo. Antes de Él, nuestro valor era calculable. Ahora, teniéndolo a Él, nuestro valor es incalculable. Así es de que vemos que el apóstol Pablo hace un énfasis y vemos que históricamente, culturalmente, lo que estaba sucediendo en Galicia, que es hacia donde está dirigida esa carta, es algo muy similar a lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Es algo muy levantándose hijos contra madres y padres, levantándose una sociedad agitada en contra de valores y principios y no basta más que prender el televisor y darte cuenta que estamos viviendo en tiempos tan peligrosos en una sociedad que se está literalmente desgajando y destruyendo unos a otros. Este principio de semana vimos tristemente cómo en Colorado hubo otro evento lamentable en donde 10 personas perdieron la vida a mano de un joven de 21 años confundido, sin esperanza, que solamente por el hecho de tener un medio con el cual hacer daño, sin conocer a las personas, se puso a disparar indiscriminadamente. Y como esos eventos hay muchos alrededor del mundo que pudiéramos citar para poder darnos cuenta la gran necesidad que tenemos de saber, de entender y de creer en la palabra de Dios. Este mundo necesita que la palabra de Dios alumbre en sus 4 esquinas, empezando por nuestros hogares. Y vemos cómo el apóstol Pablo se levanta, escribe esta carta, la cual se ha denominado la carta magna
de la defensa del Evangelio. Es una carta magna que se escribe para defender el Evangelio, para defender los valores y principios que fueron establecidos una vez que Cristo vino a esta tierra. Y a través de esta carta hemos definido principios tan valiosos como la fe, el evangelio, la ley, la promesa. Y hoy vamos a introducirnos a un vehículo necesario. Un vehículo necesario que nos transporta. Un vehículo te transporta de un lugar a otro. Y yo a este principio le puse un vehículo necesario. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 24 de esta carta. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro dolor. La ley, ya lo hemos repetido, es una radiografía que nos muestra la condición interna en la que vivimos. Cuando la ley dice: no dirás falso testimonio en contra de tu hermano. La ley nos indica que aquellos que hemos sido parte de un chisme o de una mentira, nos encontramos bajo la ley, siendo esta nuestro dolor. ¿Pero para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Muchos de nosotros tuvimos que sufrir cosas indescriptibles para poder ser conducidos a Cristo. Muchos de nosotros tuvimos que pasar por sufrimientos indescriptibles, los cuales nos condujeron a Cristo. La ley es una radiografía que nos muestra la vulnerabilidad en la que vivimos. Y muchos de nosotros, por nuestras malas decisiones, por ignorar los principios y los valores que están escritos, están en la palabra de Dios, el haberlos ignorado a muchos de nosotros nos trajo mucho dolor. Y para esto quiero decirte que hay dos maneras en las que podemos ignorar la palabra de Dios: conociendo e ignorando, y desconociendo e ignorando. Pero esta ignorancia, sea por conocimiento o sea por desconocimiento, trae una consecuencia. Pero la consecuencia al final del camino se puede convertir en llevarnos a Cristo. Por eso la ley se convierte en un vehículo necesario para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados. Por eso hoy yo quiero decirte: no importa lo que pudo haber pasado en tu vida, no importa lo que pueda estar pasando en este momento en tu vida, no importa la circunstancia en la que pudiste haber estado, no importa la circunstancia en la que puedas estar pasando en este momento, todas y cada una de las experiencias que Dios nos permite tener siempre será para llevarnos a Cristo. Aún aquellos que hemos tomado malas decisiones y que la ley se convierte en nuestro dolor, la ley se convierte en nuestro ayo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que el que ve a una mujer inapropiadamente ya cayó en adulterio. La ley dice que no dirás falso testimonio. La ley dice que si pecas con un ojo, mejor sea que te lo quites. Y no está hablando de algo literal, estoy tratando de ejemplificar lo que la ley dice para dejarnos ver nuestra vulnerabilidad. Y ese peso de la ley, ese cumplimiento de la ley, que son las consecuencias de nuestro pecado, nos llevan a encontrarnos con Cristo. Nos llevan a rendirnos a Cristo para que seamos justificados por la fe. Aquellos que en algún momento nos vanagloriamos de no necesitar de Cristo,
aquellos que en algún momento dado negamos nuestra necesidad de Cristo, la ley fue la que se encargó de llevarnos, fue el vehículo que se utiliza para podernos llevar a Cristo. Porque las consecuencias de ignorar los principios que están en la palabra de Dios son desastrosos. Mi esposa constantemente dice, hay dolor sobre dolor. Cuando no recibimos el consejo de nuestros pastores, cuando no recibimos el consejo de parte de Dios, el cual viene plasmado en su palabra, inminentemente estamos propensos a pasar por un camino doloroso. Pero la esperanza aquí es que después de pasar por este camino doloroso, podemos encontrarnos con Cristo, a fin de ser justificados por la fe. El Señor Jesucristo abre una puerta de esperanza para todos aquellos que podamos estar pasando por un ayo, por un periodo de dolor. Yo no sé cuál pueda ser tu situación en este momento. Yo no sé qué ayo puedas estar enfrentando. Pero lo que sí sé es que este ayo se convierte en un vehículo necesario para llevarte a Cristo y para que tú puedas ser justificado por la fe. Hoy es un día maravilloso para que si tú me estás escuchando, puedas venir a Dios, arrepentirte y ser justificado por la fe. Y esto nos lleva al siguiente principio. Este siguiente principio que yo le he puesto hijos por fe. Una vez que la ley se ha convertido en nuestro ayo, ¿verdad? Una vez que las consecuencias de nuestro extravío están enfrente de nosotros y esto sirve como un vehículo para enfrentarnos a la inminente salvación de Jesucristo, entonces viene la fe, la cual nos reviste y nos hace hijos. Mira lo que dice versículo 25 y 26 de este capítulo 3. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Es decir, ya no estamos bajo dolor. Una vez que viene la fe, ya no estamos bajo dolor, pues todos sois hijos de Dios por la fe. No somos hijos de Dios por automático. No somos hijos de Dios porque mi papá es cristiano y mi mamá también. No somos hijos de Dios porque nacimos en un hogar cristiano o católico o pentecostal. No. La salvación no viene por el cumplimiento de tradiciones y costumbres. La salvación viene por depositar nuestra fe en el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Sin importar cuál sea el ayo, sin importar cuál sea la situación en la que podamos encontrarnos. Probablemente esto lo tenga que escuchar a alguien que está pasando por cualquier tipo de circunstancia adversa. Probablemente esto hoy lo tiene que escuchar alguien que está pasando por un sufrimiento indescriptible, ya sea por ignorar de desconocer o ya sea por ignorar conociendo. Pero si tú estás pasando por cualquier tipo de ayo, hoy hay un camino, hay una avenida, hay una puerta ancha y extensa abierta para que tú y yo entremos y depositemos nuestra fe en Jesucristo. Nos convirtamos en hijos de obediencia y podamos permitir que Dios tome el control de nuestras vidas, que Dios tome el control de nuestro futuro, que Dios tome el control de nuestro destino. Y esto sin lugar a dudas se va a convertir en algo que también le da propósito a nuestros hijos. Yo no puedo controlar absolutamente todo lo que mis hijos deciden, pero Dios sí puede tener control de ellos.
y mi obediencia, mi fidelidad, mi fe puede hacer que ellos permanezcan firmes. Porque hay promesas maravillosas en la palabra de Dios. Que si yo creo, mi casa y yo seremos de Dios. Hace algunos años hicimos una declaratoria poderosa y yo recuerdo que estábamos recién casándonos, mi esposa y yo, y la declaración que hicimos fue que así como Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. No sé ustedes, ¿verdad? En ese gran discurso que proclamó Josué, no sé ustedes, varones israelitas, si han de servir a los dioses ajenos o si han de servir al Dios de nuestros ancestros, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Hoy podemos libremente declarar que por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo dolor. Y esto no tiene que ver con nuestras circunstancias, esto no tiene que ver con nuestra realidad física. Puede ser que haya dolor, puede ser que haya necesidad, puede ser que haya circunstancias y emociones, pero la verdad de Dios está por encima de mi realidad. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios por la fe que depositamos en Cristo Jesús. ¿Y qué trae esto como consecuencia, pastor? Sigamos leyendo. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¡Wow! Tremendo. Necesitamos ser revestidos de Cristo. Necesitamos ser revestidos de esa gracia que nos perdona. Ser bautizados en Cristo en este contexto va mucho más allá de solamente entrar a las aguas. ¿Es importante entrar a las aguas bautismales? Sí, sí es importante. Es un paso de obediencia, una confesión pública en donde declaramos nuestra obediencia al Señor Jesucristo. Tal como Él fue bautizado por Juan el Bautista, también nosotros, y en su bautismo participamos de su vida y participamos de su muerte, ejemplificando que así como Cristo fue a la muerte y resucitó de ella, nosotros también morimos con nuestras pasiones, deseos y pecados y resucitamos juntamente con Cristo. Pero en este concepto que escribe el apóstol Pablo, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estamos revestidos del Señor Jesucristo, aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él. ¿Y cuál es el problema de este mundo? Sino que no se ha dado un énfasis a este principio. Como dicen los americanos, no matter what, no importa qué, yo estoy revestido de Cristo. Hace unos días hice un live en mi cuenta de Instagram y yo les comentaba lo que estaba pasando en ese momento. Les comentaba que estábamos recién recibiendo a unos predicadores, al pastor Joe y Ada Rosa. Los estábamos recibiendo en el aeropuerto y de repente la manguera del carro, una de las mangueras del agua tronó. Y literalmente nos dejó tirados en medio de la calle el vehículo. Hay cosas que suceden en nuestras vidas de las cuales perdemos completamente el control. Pero créanme que fue una experiencia que me enseñó tanto.
poder confiar aún en esos momentos de angustia. Qué vergüenza tener a un predicador de talla internacional con una trayectoria de más de 40 años de predicación de la palabra de Dios y yo con un carro tronado en medio de la calle de la ciudad de Phoenix, Arizona. Una situación que se salió completamente de control. Después de pasar por esta situación, una vez más puedo testificar que Dios es fiel. Una vez más puedo testificar que Dios tiene control de todo. Una vez más puedo testificar cómo Dios usa los recursos humanos y físicos para sostener a sus hijos. No solo tuvimos la oportunidad de asistir al pastor, pero tuvimos un fin de semana extraordinario en donde fuimos motivados e inspirados a no detenernos. Así como el mal no se detiene, la palabra de Dios ha prometido que la iglesia, nosotros, quienes somos hijos de Dios, quienes somos revestidos de Cristo, no va a haber nada que nos pueda detener. El Señor Jesucristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. Tenemos que continuar, tenemos que seguir adelante. Si tú hoy te encuentras desanimado, si tú hoy te encuentras triste, enfadado con la vida, si tú hoy te encuentras cansado, las estadísticas son abrumadoras después de esta pandemia. Todo pareciera ser que va a ir de mal en peor y hasta cierto punto sí, va a ir de mal en peor. Hay cosas que no van a mejorar, hay cosas que no, de las cuales no nos vamos a sobreponer como sociedad. Pero dice la palabra de Dios que el que prevalezca hasta el fin vencerá. Tú y yo somos vencedores en Cristo Jesús. Si Cristo con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Hoy es el día para que usted y yo utilicemos ese vehículo necesario que es el ayo de la ley. Ese dolor necesario que a veces tenemos que enfrentar para poder llegar a Cristo y ser justificados por Él, convertirnos en hijos de fe y ser revestidos de Cristo. Qué bendición poder compartir con todos ustedes. Gracias a Dios. Saludos, Sue, Ornelas, Claudia. Mil bendiciones, saludos. Claro que sí, vamos a estar en oración por esas cortes que tienes, Thaís. Mil bendiciones. Mil bendiciones, Thaís. Mamita hermosa, te mando un fuerte abrazo. Mil bendiciones. Hasta Ensenada. Alberta de la Rosa, mil bendiciones también. Un fuerte abrazo. Que hoy podamos tomar esta palabra de parte de Dios. El vehículo del dolor es utilizado para que usted y yo podamos llegar a Cristo. En otras ocasiones lo he dicho y creo que en esta ocasión encaja perfectamente bien a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué mejor que alguien que ha atravesado por el dolor para hablar de salud? ¿Qué mejor que alguien que ha pasado por el camino de la desesperanza para hablar de esperanza una vez que la ha recibido de parte de Dios? ¿Qué mejor que aquel que ha pasado por la adicción para poder hablar de la libertad a través de Cristo Jesús? El ayo de la ley es un vehículo necesario para que usted y yo nos podamos encontrar con Jesucristo. Poder depositar nuestra fe en Él. Ser hijos de Él por esa fe puesta en Cristo Jesús.
y de esa manera ser revestidos. Una persona que es revestida se le saca el trapo viejo y se le pone una vestidura nueva. Que Dios les bendiga. Mil bendiciones. Angélica Aguirre, mil bendiciones. Qué bendición poder compartir esto. Recuerde que el día de mañana vamos a estar a las 11 de la mañana con una meditación más. Vamos a entrar ya al capítulo 4. Vamos a terminar la última porción del capítulo 3. Vamos a empezar con el primer versículo del capítulo 4 y viene algo tremendo que creo yo que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. No se olviden de compartir este video, por favor, compártalo, hágale share ahí en su página de Facebook, compártalo, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Aquí estoy dejando en la parte de arriba, estoy dejando el link de nuestro canal de YouTube para que por favor se pueda suscribir y pueda tener acceso al resto de las meditaciones. Todos los días estamos creando contenido para poder ser de bendición. Y creo que cada vez que usted y yo nos acercamos a la palabra de Dios, recibimos aliento, ánimo, amor, consuelo, alivio. Todo lo que la palabra de Dios provee para nuestra formación. Que el Señor les bendiga y todo esto lo hacemos porque creemos que una palabra de parte de Dios puede cambiar tu vida. Así como ha cambiado la nuestra, creemos que una palabra de parte de Dios puede cambiar tu vida. Mil bendiciones, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere. En el nombre de Jesús te bendigo. Mil bendiciones.